nuestro corazón y podamos nosotros, Señor, atesorar en nuestra vida. Tócanos con tu Santo Espíritu, mi amado Dios. Aquel que vino sediento, aquel que vino hambriento, mi amado Dios, pueda recibir de lo alto, Señor, un toque maravilloso de tu Espíritu Santo. Gracias, eterno Jesús. Mi alma, Señor, le alaba y mi alma le bendice. Gracias, Señor, porque por ella nosotros, Señor, hemos logrado abrir nuestros ojos. Es como un colirio, Señor, para nuestras vidas. Gracias, eterno Rey. Con qué gracia, Señor, tú nos amaste. Con qué gracia, Señor, nos cuidaste y nos guardaste. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, tengan la bondad de sentarse. Hoy queremos nosotros hablar acerca de la traición de Judas. ¿Por qué Judas entregó a Jesús? ¿Cuáles fueron sus argumentos? Miren qué importante, hermanos. ¿Cuáles fueron sus argumentos? Judas, hermanos, la Biblia dice que Judas era contado como uno de los 12. No tenemos, hermanos, en la Biblia con exactitud por qué Judas lo entrega. No hay una tan sola razón encontrada en la Biblia por qué Judas entregó a Jesús. Si nosotros vemos que era contado con los 12, vemos nosotros que en la palabra del Señor Judas, hermanos, es contado como uno de los apóstoles. Él pudo observar el caminar del Maestro y Él lo llama. Escuchen bien, Él lo llama, hermanos. Como llamó a Felipe, como llamó a Pedro, como llamó a Juan, como llamó a cualquiera de los otros apóstoles. De Él se han escrito libros, de Él se han escrito canciones, de Él se ha hablado mucho, hermanos. Mucho. Entonces nosotros miramos a través de la Biblia, hermanos, que Judas caminó con los 12. Él conoció personalmente a Jesús. Conoció personalmente a cada uno de sus compañeros. Sabía de sus oficios. Es más, la Biblia dice que él era el tesorero. Todos nosotros, hermanos, sabemos de la manera como Judas muere. Y a partir de ese momento, pues, ese nombre, hermanos, quedó maldecido por toda la eternidad. Yo no conozco hasta el día de hoy una persona que se llame Judas. Es probable que haya, es probable. Pero los cristianos, ninguno de ellos le pondrá Judas a un hijo. Estoy más que seguro. Ningún cristiano le pondrá Judas a uno de sus hijos. Le puede poner Judas un inconverso que no conoce de Judas o la historia de Judas, pero nadie. A Judas se le llama el perro de la casa. A Judas se le llama, hermanos, al mal de repente amigos, a la mal amiga. Pero Judas es combinado, hermanos, con todo lo malo. Judas, hermanos, escuchen bien, no tenía fe en Jesucristo. ¿Por qué, hermanos? Sencillo, hermanos. ¿Cómo es posible que Judas no pudo observar con fe ninguno de todos los milagros que Jesús hizo? ¿Cómo es posible que Judas no glorifica a Dios cuando Jesús convierte el agua en vino? No encontramos nosotros que Judas haya dado gracias a Dios en toda la Biblia. No. Es más, no encontramos conversaciones, excepto 2, en toda la vida
que Jesús estuvo, hermanos, con Judas. No tenía fe, hermanos, en él, en sus palabras, en sus enseñanzas. No tuvo fe, hermanos, en los milagros. Escuchen bien. ¿Cómo es posible que Judas vio a Pedro caminar sobre las aguas y él no glorifica a Dios? ¿Cómo es posible que Judas, hermanos, observa cómo Jesús resucita a Lázaro y Judas, hermanos, se guarda el silencio, queda mudo? De repente nadie pudo hacer alguna observación acerca de Judas. ¿Cómo es posible que Judas mira cuando a la hija, hermanos, de aquella mujer de Naín lo resucita, su hijo único? ¿Cómo es posible que Judas observa cómo Jesús restaura la vida del endemoniado gadareno? ¿Cómo es posible que Judas observa, hermanos, cómo Jesús reprende el mar, el viento, las lluvias? ¿Cómo es posible que Judas, hermanos, ve cuando Jesús multiplica los peces, los panes? No entiendo yo, hermanos. Qué duro de corazón. Algunos predicadores, hermanos, tratan de ver a Judas de otra manera. Y cada quien ve a Judas como bien le parezca. Algunos se atreven a decir, hermanos, que Judas fue salvo. Algunos se atreven a decir, hermanos, que Judas está en el cielo. Así lo dicen, hermanos. Pero yo digo, tanto tiempo, 3 años y medio. Jesús, a la par de estos 12 varones en rueda, Jesús conoció, hermanos, Judas conoció todo lo que Jesús hizo, porque lo que Jesús hizo no lo hizo en oculto, lo hizo perfectamente a la luz de todas las personas. Judas, hermanos, observó cuando Jesús restauró la mano seca de un hombre, cuando limpió los 10 leprosos, cuando sanó a la mujer del flujo de sangre. Nosotros no hemos visto nada de eso, hermanos. Nosotros no hemos observado de repente tan claro como Judas vio eso. Mas sin embargo, la Biblia dice, por eso, bienaventurados los que creen sin haberle visto. Amén. Porque gente que lo miró no creyó en él. Gente que, hermanos, que dulces, cuán amables son sus palabras, hermanos, más dulces que la miel. Las palabras de Jesús conquistaron al más duro y vil pecador, mas sin embargo hubieron corazones que no pudieron ser penetrados. No porque, hermanos, Jesús no quiso, sino porque ellos no quisieron hacerlo así. Pero en el caso de Judas, pocos nos hemos atrevido a estudiar su vida. Convertir el agua en vino. Hermanos, observar que las profecías hablaban de Jesús. O sea, yo no voy a decir que Judas tenía fe, es que Judas no tenía fe en nada, absolutamente en nada. Entonces Judas no tiene fe, hermanos, en Jesús. ¿Cómo iba a tener fe en otras personas? Es imposible, hermanos. ¿Cómo es posible que Judas, hermanos, ve cuando resucita a la niña de San Marcos 5, la hija de Jairo, no rodarse ni una lágrima? A Judas, hermanos, cuando Jesús está siendo golpeado, o sea, no miramos en Judas, hermanos, un gramo de fe, seco, simple. No pasaba nada en Judas. Todo Jerusalén se turbó. Todo el mundo, la Biblia dice, hermanos, creía en Jesús. Porque la Biblia lo dice en 1 Timoteo 3:16. Grande es el misterio de la piedad.
Dios fue manifestado en carne. Escuchen bien, creído de los ángeles, visto de los ángeles, justificado en el Espíritu, predicado a los gentiles, miren qué extraordinario, anunciado en el mundo y recibido arriba en gloria. O sea, lo perfecto de Jesús, Judas no lo pudo ver. Ay, hermanos, si nosotros miráramos a un muerto resucitar, ¿qué le pareciera a usted? La fe crece, hermanos. Hace unos días venía yo de un lugar, hermanos, creo que era no recuerdo si era vela o de una vigilia, no recuerdo, pero encontré a unas personas y estas personas me saludaron porque era de noche y yo no los conocía y ellos de la copa y nos saludamos. Hey, hermano, pastor, ¿cómo está? Bien. Hey, ¿ustedes qué tal? Y usted preguntando por él, no, me dice, es que se murió mi tía. Oh, ¿de veras? Sí, me dice, pero él hizo así la seña, pero yo me vine, me dice. No, hombre, le digo yo, ¿y eso por qué? Mire, me dice, se ha muerto 2 veces y las 2 veces ha resucitado, me dice. Entonces ya esta yo no le creo, me dice, porque me parece que una mañana amanece bien, me dice. Pero yo me eché a reír por la forma como lo digo, a lo mejor no era muy cercana de la tía. Hermanos, esa es la vida de Judas. Qué lindo estar en la reunión con Jesús y no, hermanos, abrir el corazón. Judas, hermanos, era uno de ellos. Dominado, hermanos, Judas por la avaricia. Escuchen bien. Mire usted, solo tenemos en la Biblia 2 conversaciones de Judas con Jesús. Una es, hermanos, en Juan 13 y la otra es, creo que es en Juan 12. Miren, Judas, hermanos, mejor se molestó, pero nunca glorificó a Dios. Juan 12 dice, hermanos, escuchen bien, 12:1. Miren lo que dice Juan 12:1. 6 días antes de la Pascua, Jesús vino a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, ya que a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa, dice la Biblia, hermano, que se llenó de todo aquel aroma, hermoso aroma. Y dijo uno de sus discípulos, exclusivamente Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, porque no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres. Pero dijo esto no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Ese es el testimonio de Judas. Entonces, ¿por qué algunos pastores dicen que Judas se salvó? Si la Biblia dice que los ladrones no heredarán el reino de los cielos. No lo digo yo, lo dice la palabra. Esa es la conversación en la cual Jesús leyó los pensamientos de Judas Iscariote. No es que Judas lo expresó con sus palabras, sino que le dio pesar derramar el perfume caro y que la casa olía. A él le dolió más eso que los golpes, que los puñetazos, que la lanza, que la corona, que los insultos, que los vituperios de Cristo Jesús. Ese es Judas. Ese es Judas, el que la Biblia, hermanos, dice de él. Ahora, era ladrón, sustraía de la bolsa, de las
ofrendas que caían. Mas sin embargo, hermanos, Jesús sabía de todo eso. Perfectamente sabía. Y un día, hermanos, esto iba a salir a la luz, por supuesto. Esto iba a salir a la luz. Claro que sí. El libro de los Salmos, capítulo 41, versículo 9. Esta profecía, hermanos, se cumple. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí su pie. Me dio una patada. Eso es, levantó contra mí su calcañar. Eso está diciendo Jesús. Eso dice, levantó su pie y me dio una patada. Así lo está diciendo la Biblia. Alzó contra mí el calcañar. Mire usted, la Biblia, hermanos, ya estaba hablando de este personaje. Zacarías capítulo 11, versículos 12 y 13. Mire usted, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio, porque me ha apreciado, porque me ha apreciado. O sea, hermanos, como una burla, pues. ¿Cuánto me están entendiendo? O sea, ese fue el precio. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová, al tesoro. Judas, hermanos, ese fue el testimonio en la vida de Judas. Esa era, hermanos, la condición en la que Judas pensaba. Esas son las dos conversaciones que Jesús tiene. Perdón, una de ellas esa es. Y la otra, hermanos, es cuando Él está sentado a la mesa. En Juan capítulo 13, versículo 18, creo que por ahí está. No hablo de todos vosotros, yo sé a quiénes he elegido. Algunas personas piensan que Jesús, hermanos, se equivocó. Jesús no se equivocó. Nunca se ha equivocado, ni tampoco se equivocará. Jesús le dijo a ellos, porque de repente, hermanos, observaban lo frío de Judas. Pero Jesús les está diciendo, yo sé bien a quién he elegido. Mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. La profecía de los Salmos. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Que yo soy. Usted sabe cómo se le reveló el Señor a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Cómo se le reveló? Se le reveló como el Dios Todopoderoso. A Moisés se le reveló como Jehová, como el yo soy, le dijo al pueblo. No como se le reveló a Abraham, a Isaac y a Jacob. Miren qué interesante, leyendo la Biblia puede entender eso. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. En ese capítulo, hermanos, usted encontrará la conversación entonces. Pedro está a la mesa en la última cena. Cuando Jesús dice estas palabras, le hace señas a Juan y le dice, pregúntale quién es el que le va a entregar. Porque esto, hermanos, turbó a todas las personas. Pregúntale quién es, le dice Pedro. Ese Pedro es lindo, hermanos. Qué lindo Pedro. Pedro es maravilloso. Pedro aparecía siempre, hermanos, como el primero en la lista de los apóstoles.
pero no como dicen los católicos, que por eso es el Papa, porque en otros capítulos aparece Santiago. En los católicos de cualquier cosa se gana. Entonces, hermanos, Pedro le hace señas a Juan. Juan está a la par de Jesús y se le recuesta y le hace una mirada así. ¿Quién eres? Dinos, maestro, ¿quién es? Judas nunca se refirió a Jesús como Dios, nunca, ni como Señor, solo como rabí. Judas tuvo a Jesús como un maestro nada más. Eso era todo, como maestro, rabí, maestro. Y ahí usted no encuentra alguna exaltación como la hicieron los otros apóstoles. Y Juan le pregunta a Jesús, le dice: ¿quién es el que me va a entregar? Y Judas le dice: el que moja, el que mete o el que moja el pan conmigo, dice la mesa de mi plato, dice, ese es. Y el que lo hizo fue Judas, hermanos. El que lo hizo fue Judas. Esa fue una señal que Judas, hermanos, era el traidor. ¿Quién es el que le va a entregar? Ahora, hermanos, Judas tenía todos los conocimientos plenos para tomar sus propias decisiones. Todo. Judas tenía todo el entendimiento. Hasta ahí él tenía todo, hermano, para hacer la elección. Si pedir perdón públicamente, arrepentirse, o tomar la otra decisión de entregarlo y condenarlo. Escuchen bien. Judas en esa mesa pudo haber alcanzado el perdón, pero no lo quiso hacer así. Judas no quiso. Él tuvo la brillante oportunidad de reconciliarse. Porque si Jesús perdonó en la cruz al ladrón, también hubiera perdonado a otro ladrón, ¿sí o no? Lo hubiera perdonado, hermanos. Pero ese ladrón que estaba ahí pidiendo perdón no era Judas. Entonces yo sí puedo decir perfectamente, hermano, que Jesús hubiera perdonado a Judas, aunque lo hubiera entregado, sí lo perdonó. Porque el mensaje central de toda iglesia cristiana es el amor y el perdón de los pecados. Si Jesús no lo hubiera perdonado, entonces, hermano, hubiera sido de repente un fracaso. Porque Él vino a predicar acerca del amor. Él dio testimonio acerca del amor. Porque la palabra dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Jesús no iba a echar a perder a Judas. Fue Judas quien se perdió por sí solo, de su propia, hermanos, ¿verdad?, conveniencia. Hasta ahí Judas, hermanos, tenía todos el conocimiento, todo el conocimiento pleno. Claro que sí. ¿Sabe hasta cuándo se terminó el conocimiento pleno? Porque la Biblia lo dice: hasta que el diablo entró después del bocado en la boca de Judas. Ahí Judas ya estaba completamente, ya más, hermano, controlado por la fuerza satánica. Así. Tanto tiempo. Jesús hablar por la mañana, Jesús hablar por la noche. Jesús, hermano, se subía en la barca enseñando, y que iba a Betania, que iba a las aldeas, que iba, hermanos, en cualquier otro lado, y iba también Judas, pero no quiso nada, hermano. Mire qué cosa, hermano, qué cosa. Muchas personas así será también su perdición. Tomarán su propia decisión de no abrir el corazón a Jesús. Muchas personas. Hermanos, yo no sé si los discípulos habrán sentido nostalgia por Judas. Me parece que sí, hermanos, porque uno en el hecho de la muerte a la persona, hermanos, que aunque no la conoce, siente un pesar por ella.
Pero Judas, esa fue, hermano, la manera de vivir y de cómo comportarse con Jesús. No lo amó, nunca lo amó, nunca tuvo fe en Jesús, nunca. San Juan 13:27, hermano, dice: y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: escucha bien, hermano, lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Y sabe qué pensaban los discípulos? Pensaban que Judas iba a ir a comprar comida, o que Judas iba a comprar alguna, hermanos, de repente cosa para regalarla. Los discípulos no sabían, pero Jesús y Judas sí sabían de lo que estaban hablando. Ellos dos sí perfectamente sabían. Por eso Jesús le dice: lo que vas a hacer, hazlo luego. Porque ya mi hora, Jesús dijo, ha llegado. Todo está en control en las manos del Señor. Si Jesús no hubiera querido que esa no fuera su hora, perfectamente hubiera seguido, hermanos, el ministerio. Pero ya se le había cumplido. Esa era la última reunión, la cena. Después del bocado, hermanos, Judas entonces se fue. Y Jesús comenzó a hacer lo siguiente: a lavar los pies de los discípulos. Pero la noticia más fuerte de ahí, hermano, fue la traición de Judas, de la última cena. Esa fue la noticia. Despreció, hermano, la salvación que cerquita tuvo, hermano. 3 años y medio a los pies de Jesús. Cuando Jesús convirtió a 7 de los pescadores como los predicadores más extraordinarios que haya tenido esta tierra, ¿qué le parece? A un Pedro ganando miles de almas. ¿Quién creía en Pedro si la gente lo tenía como un cualquiera? Y al ver el de nuevo de Pedro, hermanos, la Biblia dice que las personas, hermanos, se compungían de corazón, porque las palabras que iban de la boca de Pedro, hermanos, entraban tan profundo que las personas, hermanos, le dolía el corazón y caían, hermanos. ¿Qué le parece a usted? ¿Quién es este? ¿Y quiénes son estos? Los 12 inigualables, hermanos, apóstoles son únicos. No habrán otros. No habrán otros. No habrán otros. Aunque se llame apóstol fulano, aunque ya lo pueden decir todo, hermano, pero estos creen, hermanos, que se parecen a Pedro. Los que se parecen a Pedro no se llaman apóstoles, se llaman simples servidores del Señor, simples siervos, hermanos. Bueno, ni pastores, hermanos, que dicen algunos. Y a estos apóstoles de hoy en día, si usted no les dice apóstoles, entonces le pueden cerrar la puerta al cielo. ¿Qué le parece? Ahí lo dijo una mujer, pues, que ella tenía el poder de meter, hermanos, a punta de dólares al cielo a cualquier persona que se le ocurra. No entienden tan locura estas mujeres, hermanos, tóxicas, hermanos. Esa palabra me quedó por los jóvenes. Hermanos, envenenados, saber, hermano, no ser humildes como nuestro maestro. Nuestro maestro. Esta gente, yo lo he visto. Yo no estoy hablando, hermano, cosas que me han contado, que yo lo he visto personalmente. Se les pone una gran rueda de personas para que no los toquen. Yo me echo a reír. Digo, qué enfermo es esto. Yo me echo a reír. Y ahora con las pastoras, hermanos, yo conozco que ahora son apóstoles. Locura, digo, ¿de dónde salió esto? No sé, hermano, bueno. Y el que quiso, y el que pudo serlo no lo quiso, lo despreció. Judas Iscariote. Judas, hermanos, entregó al maestro por 30 piezas de plata. Escuchen, 30 piezas de plata. No tuvo misericordia por el maestro. Mas en esa cena, hermanos, en la última cena, Jesucristo dijo, hermanos, ¿verdad?, que nosotros debíamos de recordar su muerte. Él no quiere que lo recordemos haciendo milagros. ¿Qué les parece? Él hubiera dicho, recuérdenme cuando abrí el mar. No.
cuando sané al enfermo, cuando liberé a los endemoniados. Jesús no dijo que lo recordáramos en su milagro. Jesús dijo que lo recordáramos en su muerte. Por eso el apóstol Pablo, hermanos, dice él entonces, porque yo recibí, dice, del Señor lo que también os he enseñado, que la noche en que Jesús fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hagan esto, dijo él, en memoria de mí. La Santa Cena. ¿Por qué le llamamos santa? Aunque no esté escrito en la Biblia la palabra santa, pero no le quita que le llamemos santo, porque quien la instituyó es el dueño de todo el universo. Por eso se llama Santa Cena. Él ordena, hermanos. Por eso es santo. Entonces le llamamos Santa Cena. Después de haber cenado, tomó también la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. En esa reunión de 12, 13 personas, Jesús dijo que iba a volver. Él dijo: volveré. Él les prometió que iba a regresar. ¿Qué impulsó a los discípulos, 11 restantes, después 12 con Matías, a dar la vida, hermanos, por Jesús? Porque ellos vieron cómo murió Jesucristo. Ellos querían ir a la muerte. Tomás, hermanos, también Tomás le llegó a decir a Jesús que iban a ir con él, que no iban a acompañar. A donde yo voy, ustedes no me pueden acompañar. Pedro dijo: Señor, si es posible, hasta la muerte contigo. No, pero tú no puedes ir ahora a la iglesia. No puedes ir a la iglesia. Antes, más bien que cante el gallo, me han negado 3 veces. 3 veces me han negado. Ese es el dolor más grande que haya sentido, hermanos, Pedro. El canto de un gallo. La historia dice, hermanos, los predicadores antiguos, cuando uno lee, hermanos, un poco, dicen que cuando Pedro caminaba de un lugar a otro, que tenían que madrugar para poder llegar, y escuchaba a un gallo cantar, ellos dan testimonio y dicen que Pedro se tiraba al suelo a llorar, porque se acordaba de la noche en que había, hermanos, que había negado a su maestro. ¿Qué le parece? Ellos dicen que era terrible, hermanos, así lo dicen específicamente. Era terrible, dice, escuchar un gallo cantar, dice, teníamos que agarrar a Pedro, uno de un brazo y otro del otro brazo, porque pasaban largos minutos para que este hombre pudiera volver a caminar. Mas sin embargo, Judas, hermano, no sintió lo mismo. Judas sintió un pesar y un remordimiento, pero no es lo mismo que arrepentimiento. El remordimiento, usted reconoce que usted falló, pero usted no pide perdón. Hay gente que siente remordimiento con su vecino, con su vecina, con fulano, con sultano, pero no le piden perdón. Es muy diferente. El perdón rompe toda cadena. Si Judita le hubiera dicho al maestro: te pido perdón por haber sido tan injusto, lo hubiera, hermano, perdonado, pero no lo hizo. Perdonó a Pedro que lo negó. Perdonó al ladrón que, hermano, también era igual de pecador. ¿Cuál es la diferencia entre un ladrón, hermano, con otro pecador? Ninguna. Todos, hermanos, violamos los mandamientos. Todos. No era que a Jesús se le hizo difícil perdonar a Judas, no. Fue Judas el que no aceptó el ser perdonado. Todos nosotros que estamos aquí, hermanos, debemos de estar conscientes que hemos sido perdonados y lavados con la sangre preciosa del Cordero. El Cordero de Dios. Judas es mencionado en todo el mundo para mal. Pedro es mencionado en todo el mundo para bien. Para bien. Sentir pesar por el perfume, ¿qué le parece? No,
dijo, y aquí me hubiera ganado tanto yo. Póngase de pie. Esperamos, hermanos, háblame, por favor, hermano, solo. Gracias, hermano. Esperamos, hermanos, que lo que nosotros hacemos hoy no es un ritual, es un recordatorio. El momento en que el Señor fue entregado, escuche bien, está ese momento. Lo que hacemos hoy, hermanos, es recordar el nuevo mandamiento que Dios nos dio allí en esa reunión. Con un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Ahí el Señor, hermanos, nos dio esa gran bendición y esa promesa que está por cumplirse: volveré. No volveré a comer esta cena hasta el día en que regrese. Creo que se iba a sentar en el monte de los olivos, ahí se iba a parar, hermanos. Qué lindo. Y eso está por suceder. Por eso los cristianos participamos, hermanos, de la Santa Cena. Mire qué lindo, hermanos. Todo bautizado debe de participar de la Santa Cena. Usted no participa porque es más justo. No. No es porque tiene más méritos tampoco. Méritos tenemos todos los que estamos aquí. Nadie ha hecho más méritos, hermanos. El mérito más grande lo hizo Jesucristo. Así, ¿verdad? Entonces participamos, hermanos, porque estamos conscientes que renovamos nuestro voto a seguir amando al Señor Jesucristo. Todos nosotros. Eso estamos haciendo, recordando. Si pueden correrse para acá para que hagamos